¿Sabes qué es la programación? La pregunta puede parecer que tiene una respuesta simple, y de hecho la tiene. Podríamos definirla como el hecho de crear un código que contenga las instrucciones necesarias para que una máquina o aparato ejecute una función. Ahora bien, ¿realmente esta definición muestra de forma clara la realidad de qué es la programación? Es decir, ¿esta definición te aclara lo suficiente como para que digas, oye, a mí me gusta la programación? O me gustaría estudiar un ciclo o un grado donde se enseña a programar. Para mí sin duda no fue así. Tuve la mala suerte de descubrir qué era la programación una vez dentro de la carrera, y la buena suerte de que me gustase después. Y he dicho antes mala suerte porque descubrir si algo te gusta o no, una vez pagado 1.000 euros de matrícula y asignaturas, o más si es una universidad privada, pues es muy arriesgado, y mejor evitarlo. Y para eso mismo estoy aquí. Yo soy Pepe Alcaraz y te voy a explicar qué es la programación real, la que se aprende en un ciclo o en una carrera, para que tengas una visión más clara sobre si te gusta o no. Más concretamente voy a intentar explicarte qué es un lenguaje de programación, cuáles son los lenguajes de programación más utilizados y qué elementos principales hay en todos los lenguajes de programación. Y verás cómo una vez aprendido estos conceptos básicos se puede aprender cualquier lenguaje de programación. Y dicho esto, vamos al lío. Los humanos nos entendemos mediante lenguajes informales, como puede ser el castellano, el inglés o cualquier otra lengua. Son lenguajes que pueden dar lugar a ambigüedades y malentendidos debido a que una misma palabra puede tener varios significados. Los programadores nos comunicamos con los ordenadores mediante lenguajes formales. Estos son lenguajes muy robustos que no dan lugares a malentendidos y que sirven para darle instrucciones a la máquina. Un ejemplo muy simple puede ser decirle al ordenador, genérame 100 números aleatorios, súmalos y muéstralo por pantalla el resultado. Las instrucciones para hacer eso tienen que ser precisas y no pueden dar lugar a malentendidos, porque entonces no podrías obtener el resultado. El concepto de lenguaje es simple, lo que no es tan simple es el montón de lenguajes que existen, que son una barbaridad. Y es que digamos que no se usa el mismo lenguaje para crear un pequeño videojuego, una página web o trabajar sobre una base de datos. Y quizá con algún lenguaje sí que puedas hacer cualquier cosa que te propongas si conoces lo suficiente, pero algunas cosas puede que te lleven poco tiempo para programar y te sean muy fáciles, y otras serán muy complejas y te llevarán muchísimo tiempo y esfuerzo para conseguirlas. Para evitar eso existen lenguajes que traen funciones implementadas o que son más específicos en algún tipo de trabajo en concreto y te ahorran todo ese tiempo de programación para cosas complejas. Bien, creo que esto ha quedado bastante claro. Ahora bien, ¿cuáles son los mejores lenguajes de programación? Hay numerosas distinciones entre unos rankings y otros sobre cuáles son los mejores lenguajes de programación. Sin embargo, hay algunos que se repiten de forma constante en todos esos rankings, y son los siguientes. Python es uno de los lenguajes de programación más usados actualmente y su uso sigue creciendo. Posee unas características muy potentes. Tiene una sintaxis sencilla, es decir, que es muy fácil de aprender, y eso ahorra tiempo y recursos. Este lenguaje se puede usar en una gran cantidad de ámbitos, y os pongo ejemplos. Ciencias de datos, aprendizaje automático o machine learning, desarrollo web, enseñanza de computación y programación por lo simple que es, visión por computadora y procesamiento de imágenes y desarrollo de videojuegos, entre otras muchas cosas más. Java es un lenguaje de propósito general, orientado a objetos y diseñado para tener las dependencias de implementación mínimas posibles. Con Java se pueden crear aplicaciones y procesos en múltiples dispositivos, por lo que es una buena opción para empezar a aprender. Los lenguajes orientados a objetos se podría decir que tienen una complejidad extra para aprender a programar, ya que los conceptos claves como objeto, clases, interfaces o paquetes pueden ser un poco liosos al principio. Pero nada que no se domine practicando, que es como más claro se quedan todas las cosas, más que incluso sobre el papel. Su ámbito de aplicación es muy amplio, por lo que además te permite crear software para dispositivos móviles, terminales de venta y crear páginas web, aunque quizá para esto último hayan mejores lenguajes más específicos, eso no te lo niego, pero como poder se puede. Y bueno, Java es uno de los lenguajes que más utilizamos en la carrera. C# es otro de los mejores lenguajes de programación. Fue creado por Microsoft y está presente en entornos empresariales, como instituciones gubernamentales, entidades bancarias o médicas y otras muchas más. Aunque más allá de este tipo de aplicaciones, también tiene otros usos muy versátiles como el IoT, desarrollo de aplicaciones móviles, videojuegos y web. C++ se caracteriza por ser extremadamente rápido y estable, lo que lo coloca como uno de los mejores lenguajes de programación, y por tanto uno de los más usados también. Además te proporcionan un conjunto de bibliotecas listas para utilizar diferentes estructuras de datos, operaciones aritméticas y algoritmos para simplificar el trabajo. Este, junto con C, que es un lenguaje padre que digamos, es de los que más utilizamos en ingeniería informática.
JavaScript es uno de los lenguajes de programación más usados para crear páginas web dinámicas. Permite a los programadores implementar funciones complejas para añadir más interacción con el usuario en las páginas web. Se suele utilizar en conjunto con CSS y HTML, que digamos que estos tres suelen ir de la mano. Y por último, en cuanto al ámbito de las bases de datos, destaco el siguiente. SQL es un lenguaje de programación estándar utilizado por muchos de los servidores más populares de todo el mundo. Este lenguaje es robusto y escalable. Mezcla expresiones, consultas y declaraciones para poder crear métodos que sirven para el tratamiento de datos, ya sean pequeños o grandes. Este lenguaje, por supuesto, que no es para aprender a programar, va orientado a administradores de bases de datos. Pero bueno, quería que lo supierais a modo de curiosidad. Y quiero dejar claro que aunque estos sean los más utilizados, existen montones de lenguajes más que os dejo una lista por aquí para que veáis cuántos pueden llegar a ser. Uno de los elementos principales son las variables, que como su propio nombre indica, su valor puede cambiar a lo largo del código, y son de diferentes tipos. A modo de ejemplo os muestro los diferentes tipos de variables que hay en el lenguaje C con sus posibles valores. Aunque en realidad al principio los tipos más utilizados son los de esta tabla de aquí. La mayoría de lenguajes contienen este tipo de variables estándar y además, aunque no salga aquí porque en C no es un tipo nativo, también está el tipo cadena o string, que es de los más populares que digamos, ya que el tipo char solo puede almacenar una letra, mientras con el tipo cadena puedes almacenar una palabra entera o una frase incluso. Con las variables se puede operar, pero cada tipo de variable tiene sus operadores específicos. Por ejemplo, todas las de tipo numérico contienen los operadores típicos de sumar, restar, multiplicar y dividir, junto con los operadores relacionales o comparativos como mayor, menor o igual, y estos otros que podéis ver. Luego las variables se aplican junto con sentencias. Las más típicas son las condicionales y los bucles. Para que entendáis mejor qué es una sentencia condicional y qué es una sentencia de bucle, lo vamos a ver mejor en este pequeño ejemplo de código, donde aquí tenemos dos variables, la variable a de tipo entero con valor 5 y la variable b de tipo entero con valor 6, y una sentencia condicional que dice si a es mayor que b, entonces muestra por pantalla este comentario, ¿vale? La variable a es mayor. Si no, else muestra por pantalla este otro comentario. Esas son las sentencias condicionales. Si pasa esto, entonces haz esto, si no, haz lo otro. Y luego, un ejemplo básico de sentencia de bucles, tenemos el bucle while, donde hemos creado una variable llamada c que vale 0, y entonces vamos a hacer que mientras c sea menor que a, el valor de a es 5, es decir, que mientras 0 sea menor que a, lo que vamos a hacer va a ser mostrar por pantalla el valor de c, es decir, el comentario que diga el valor de c y muestra su valor, y aumentamos el valor de c, que esto es lo mismo que poner c igual a c más 1, ¿vale? Y eso sería simplemente todo lo que hace. Y luego tenemos simplemente un return 0 que devuelve un valor a la función main, que es la principal. La función main va en todos los códigos, simplemente escritos en C, claro, simplemente pues para que funcione. Esta función tiene mucha importancia en la mayoría de lenguajes de programación porque es la que ejecuta el código. Y bueno, para que veáis ya de paso el resultado de este programa tan simple, lo ejecutamos y aquí podemos ver, dice, la variable b es mayor porque obviamente 6 es mayor que 5, y el valor de c es 0, 1, 2, 3, 4. En el momento en el que c ha valido 5 ya no se ha metido en ese bucle. Vale, eso sería las sentencias condicionales y de bucles. Solo quiero mostraros esto a modo de ejemplo porque son conceptos que pertenecen a todos los lenguajes de programación y es muy importante en ella. Pero existen otras sentencias que sirven para lo mismo, pero según qué caso te pueden venir mejor, como por ejemplo la sentencia switch o for. Realmente cuando uno quiere aprender un lenguaje debe aprender los siguientes aspectos. El primero es la sintaxis que usa, que es el conjunto de símbolos y reglas para crear sentencias. En este ejemplo que os acabo de mostrar, que repito que está escrito en C, porque es importante, no son las mismas sintaxis en todos los lenguajes, las palabras reservadas son main y todas aquellas palabras en azul, en este caso, como por ejemplo int, if, else, while y return. También pertenecen estos otros símbolos como son el punto y coma, los paréntesis, el menor, el igual, pero estos símbolos sobre todo, aparte de pertenecer a la sintaxis, tienen un papel fundamental en el siguiente aspecto para aprender un lenguaje de programación, que es la semántica, es decir, las reglas que hay que seguir para transformar sentencias en instrucciones lógicas. O dicho de otra forma más clara, ¿tiene sentido aquello que hemos escrito? No es lo mismo poner int a igual a 5, punto y coma, que a int igual a 5, punto y coma, o al revés, o punto y coma 5, es decir,
A pesar de tener los mismos símbolos, el significado no es el mismo, y esto es importantísimo. Puede que en este caso parezca muy obvio, pero la realidad es que cuando empezamos a aprender un lenguaje de programación no nos deja ejecutar el código por problemas de este tipo, que nos faltan paréntesis, puntos y comas y cosas de estas. Y ya para terminar, aquí podéis ver cómo se hace un mismo programa en 3 lenguajes distintos. Aquí a la izquierda está escrito en C++, aquí en el centro es en Java y aquí en la derecha en Python. Este programa es muy simple y es para que veáis simplemente cómo la sintaxis varía según el lenguaje, pero no es tan diferente. Lo único que hace este programa es pide al usuario que introduzca el primer número, lo guarda en una variable, pide al usuario que introduzca el segundo número, lo guarda en otra variable y un tercer número. ¿Y qué va a hacer? Va a comparar cuál de los 3 números es mayor y va a mostrar por pantalla el mayor. El mayor. Podéis ver cómo el tema de la introducción por teclado y mostrar por pantalla es distinto según el lenguaje, es lo que más varía, podemos decir. Aquí, por ejemplo, en Python es el más sencillo, con diferencia. Python la verdad es que me flipa y yo lo recomiendo muchísimo para empezar a aprender, pero ya depende del gusto de cada uno. Y como podéis ver, el tema de las operaciones no varía casi nada entre un lenguaje y otro. Por ejemplo, entre C++ y Java es exactamente igual, y en Python sí que cambia un poquito porque este lenguaje te obliga a dejarlo tremendamente bonito, que eso también está guay, que encima de todo te obligue el lenguaje a que tú programes bien. Bueno, y voy a ejecutarlo en uno de los 3, como hacen los 3 lo mismo, lo ejecuto en este del centro, en Java. Entonces introducimos un primer número, el 5, luego el 6 y por último el 1, y el mayor es el 6. La realidad es que existen montones de cursos gratuitos sobre el lenguaje que más te interese en cualquier página web de internet o en el mismo YouTube, que hay un huevo. De hecho, en mi canal puedes aprender lo más básico de C++ en este vídeo de aquí, por lo que no tienes que gastarte dinero y solo invertir tu tiempo e interés. Cuando ya hayas aprendido lo suficiente como para hacer tus programitas o jueguecitos y vayas teniendo problemas que no sabes cómo demonios solucionarlos porque ya son cosas más complejas, te recomiendo que visites Stack Overflow. Muy posiblemente tu problema esté resuelto en muchas páginas web de internet, pero yo recomiendo este sitio porque es un sitio donde los programadores nos ayudamos entre los programadores, que digamos, y ahí probablemente esté tu duda 100%. El mismo fallo que has tenido tú lo habrá tenido alguien casi con seguridad, y si no, siempre puedes plantearla y algún otro programador experto te ayudará a resolverla. Yo estoy seguro de que ahora sí que tienes una visión más realista de qué es la programación. Si te ha servido, te agradecería un buen like, y si te va este tipo de contenido, échale un vistazo a mi canal, que tengo algún que otro vídeo que te puede interesar. Además, también puedes seguirme en Instagram o en TikTok, donde subo más variedad de contenido y sobre todo cosas de la carrera. Dicho esto, mucha suerte y que os vaya bien.